Dios se lo bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora por este tiempo especial que estamos en la presencia de Dios, pidiendo al Señor que sea operando de una manera especial en nuestra vida. Y en esta hora vamos a estar compartiendo una palabra de parte del Señor, la cual nos va a ayudar a entender acerca de esa fe, la cual nosotros estamos viviendo, declarando, y que muchas personas, esa fe no es tan contundente como para llevar no solamente una vida en victoria, sino para mantenerse firme en medio de la adversidad, de las pruebas, las dificultades, en medio de todo aquello que muchas veces experimentamos como seres humanos. Así que en esta hora le damos bienvenida a esta reflexión del día de hoy y esperamos que esta palabra llegue a su vida, a su corazón. Nuestro deseo es que usted pueda crecer espiritualmente, que a través de cada palabra que Dios nos permite entregar, usted reciba lo que Dios tiene para con su vida. Así que en esta hora nos gozamos en el Señor por poder compartir esta preciosa palabra, este mensaje de vida, el mensaje que transforma, que cambia los corazones. Así que hoy estamos aquí diciéndole, Señor, que tu palabra haya cabida en las vidas, que toques corazones, que toques, Señor, las mentes, que cada persona pueda recibir de ti, oh Dios, a través de esta palabra, lo que tú has dispuesto para con su vida. Así que es el tema que vamos a abordar en esta hora, acerca de esa fe que muchas veces nosotros decimos en qué está fundamentada la fe de una persona. Si es en la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios. Vamos entonces en esta hora a tener una lectura de la palabra del Señor. Necesitamos que Dios opere, que Dios hable a nuestras vidas. Así que vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice esta palabra de Dios, una palabra muy poderosa, que nos ayuda a entender lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice primero Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es muy importante dar reconocimiento a esta palabra, a esta verdad, la cual nos ayuda a entender cuál debe ser el fundamento de nuestra fe, cuál debe ser el soporte de esa fe que Dios habla a través de su palabra, y que muchos hombres de Dios a través de la Escritura podemos comprender que actuaron en una fe la cual era una fe real, poderosa, que estaba manifestada de una manera extraordinaria sobre ellos. Y vemos grandes señales, prodigios, grandes hazañas por el poder de nuestro Dios, mediante la fe de hombres y mujeres que encontramos en la palabra de Dios. El caso de Moisés, que Dios lo usó para que el pueblo que era perseguido por los egipcios pudiera cruzar el mar en seco. Entonces vemos cómo se manifestó el poder de Dios en la vida de este hombre, y encontramos en la Escritura muchos hombres usados por Dios porque actuaron en fe, creyendo la palabra del Señor. Pero hoy,
cuando vamos a hurgar un poco en la fe del creyente actual, encontramos que hay algunas falencias que se escapan realmente del concepto que nos da la palabra de Dios acerca de la fe. No es tanto por la parte que tiene que ver con doctrina, sino con lo que tiene que ver con la funcionalidad de la fe. Y es lo que hoy pues quiero que analicemos, quiero que vayamos a través de este texto que hemos leído en 1 Corintios capítulo 2 versos del 1 al 5. Y quiero ir refiriéndome a cada uno de estos textos basado pues en el verso número 5 del texto, que dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es una frase muy contundente, una frase que pues nos ayuda a entender que hay gente que puede tener su fe, pero fundamentada en sabiduría de los hombres. O bien pueden tener la fe genuina que está basada, fundamentada en el poder de Dios. Cuando hablamos de esa fe fundamentada en la sabiduría de los hombres, estamos hablando de una fe que está cargada de conceptos humanos, que está cargada de argumentos humanos, que está cargada de experiencias humanas, que está realmente basada en unos conceptos demasiado humanistas que se escapan a la realidad de lo que es la fe. Porque la fe es poder, la fe en el Señor es poder, es la manifestación de la gloria de Dios de una manera poderosa aquí en la tierra. Entonces, este concepto de la fe que estamos viviendo en este tiempo es un concepto que lastimosamente se sale de estos conceptos de la Biblia. El mismo apóstol empezó a decir que cuando fui a predicar o anunciar el testimonio de Dios, o sea que fue a dar testimonio de Dios, o sea fue a testificar del poder y la gloria del Señor. Dice que él no fue con excelencia de palabras. Y dice: y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces el contexto de esto que estamos tocando es que muchas veces la gente empieza a nutrir su fe por medio de palabras persuasivas, de personas que le dicen: para que esto funcione tú tienes que decir o hacer tal cosa, para que esto pueda lograrse tú tienes que tener esta actitud. Entonces no se trata que nosotros tengamos una lista de los conceptos acerca de cómo debe fundamentarse en nuestra fe. Como dijo el apóstol: cuando yo fui a anunciar a ustedes el testimonio de Dios, cuando fui a mostrarles a ustedes que Dios es real, que Dios es poderoso, no fue con palabras persuasivas, no fueron palabras humanas para convencerlos de que Dios era real, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que había una manifestación real del poder de Dios sobre la vida de este hombre, para que la gente entendiera, percibiera y experimentara que había un Dios real y poderoso, que había un Dios grande que podía actuar, que podía manifestarse. Pero él no fue llevando una palabra literal, una palabra humana. Él no fue a llevar conceptos literarios teológicos. Él fue a dar testimonio, porque no fueron palabras rebuscadas, no fueron conceptos aprendidos, sino que dice que fue con demostración del Espíritu y de poder. Que cuando él estuvo entre ellos,
no se propuso saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Entonces el fundamento de la fe que habla aquí la Escritura está basada en el sacrificio de Cristo, está basada en el derramamiento de esa sangre poderosa que hoy actúa en medio de nosotros, que hoy a través del poder del sacrificio de Cristo podemos llevar una vida resucitada, la vida del poder de Dios que va a actuar en medio de nuestra situación, en medio de nuestra vida, en medio de nuestro acontecer diario y constante. Por eso es que hoy yo le quiero decir a usted que entienda de una vez por todas que el camino del Señor no se trata de aprender conceptos, ideas, no se trata de tener lista, ¿verdad?, de cómo se lleva el Evangelio, sino que el Evangelio es poder de Dios, es una manifestación gloriosa de Dios. Y entonces esta nuestra fe no puede estar fundamentada en los conceptos humanos, en los preceptos de hombres, en argumentos. No son fábulas, no son historias, es la vivencia de Dios, es la demostración del poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Cada vez que usted experimenta esa gloria poderosa, cada vez que usted experimenta que Dios es real y que se ha de manifestar de una manera poderosa, vamos a ver que la gloria de Dios está allí. Vamos a ver que esa fe funciona. La fe basada en el poder de Dios. No es la fe basada en lo aprendido, en los conceptos. Lastimosamente, en el día de hoy estamos viendo que hay muchos creyentes que están basando el camino en conceptos aprendidos, que están basando la vida espiritual en experiencias humanas, que están basando la vida espiritual en consejos humanos. Usted no puede fundamentar la vida espiritual sino bajo la experiencia del Espíritu Santo. Si usted no logra alcanzar una comunión con el Espíritu Santo, la fe es vana, no va a fluir como Dios quiere, no va a Dios a manifestar la gloria que quiere derramar sobre la faz de la tierra, porque necesitamos personas que realmente estén apegadas a la presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la palabra poderosa del Señor, el consejo del Espíritu Santo en sus vidas, la directriz que viene de parte de Dios. No es una lista de conceptos para llevar una directriz del camino. Es un oído espiritual que está atento a la voz de Dios, que está atento a la guianza del Espíritu Santo, que está atento a que el Espíritu Santo le guíe, le oriente. Así que hoy empiece a sacar de su vida todos esos conceptos aprendidos. Hay gente que tiene una libreta, está bien, es importante anotar, pero usted no puede tratar de aprender el camino del Señor. No se trata de tener la lista de los conceptos espirituales, sino la vivencia espiritual de una vida cambiada, transformada. Lo que Dios quiere mostrar en el hombre es una vida real, genuina, donde el Espíritu Santo pueda conducir esa vida. No que una vida sea conducida por conceptos religiosos, espirituales. No se trata de eso. Se trata es de una vida en Dios. Se trata de una experiencia maravillosa en el Señor, donde usted tiene una comunión real con el Espíritu Santo que es real, donde usted tiene una conversación con el Dios de los cielos, donde usted puede clamar a Dios y dejar a un lado los preceptos, los conceptos, las teologías, los conceptos teóricos y empezar a tener una experiencia abierta con el Señor, donde el Espíritu Santo le guíe, donde el Señor le hable, donde usted pueda tener una comunión con el Señor, donde pueda haber ese acercamiento con Dios, un acercamiento genuino en la presencia de Dios,
para que Dios se derrame con poder. Por eso el apóstol dijo que cuando yo fui a ir a donde ustedes a dar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y de humana sabiduría, fui con demostración del Espíritu de poder. O sea que Él fue en medio de esa gloria poderosa del Santo de Israel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos fundamentaran la fe no en palabras humanas, no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entonces, al día de hoy, es muy importante que usted pueda entender que este camino es un camino que se tiene que basar en una experiencia genuina con Dios, en un acercamiento real. Basta de estar aprendiendo conceptos literales, teológicos, para tratar de llevar una vida que agrada a Dios. El mejor concepto que usted pueda tener es la obediencia a la voz del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le guíe, para que Dios se pueda manifestar de una manera poderosa en su vida, para que el diario vivir suyo sea una bendición, donde podamos tener la presencia de Dios en nuestra vida, que nos va a guiar, que nos va a conducir, que nos va a orientar, que nos va a dar las ideas más interesantes para desarrollar nuestra vida diaria. Se trata de dependencia, se trata de estar sujeto a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y cuando estamos sujetos a Dios, todas las cosas se van a sujetar. Cuando tengamos dependencia de Dios, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que usted se pregunte al día de hoy, ¿en qué usted está fundamentando su fe? Si es en la sabiduría humana o está fundamentada en el poder de Dios. Lastimosamente, el plato que hoy pues tenemos al frente muchas hombres y mujeres de Dios son conceptos humanos. El camino del Señor en muchos se basa en conceptos, en preceptos, en ideales de hombres, en ideologías humanas, en teorías religiosas, pero no en el fundamento de una comunión cercana con Dios. Dios quiere que usted rompa ese paradigma en su vida. Dios quiere que usted rompa esos conceptos literales acerca del camino. ¿Qué hacer, qué no hacer? Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere hombres libres que le busquen espíritu en verdad, que sean sujetos a Dios, que sean esclavos de Cristo, pero libres de las ataduras que este mundo ofrece en las vidas. Entonces es necesario que hoy pues tengamos una reflexión más real, no basada en conceptos religiosos, no basada en conceptos aprendidos. Hay gente que se sabe textos de la Biblia, pero no tiene vivencias de la vida en Dios. Entonces lo más importante es que usted pueda tener experiencia de vida en Dios. Que usted pueda decirle, Señor, gracias porque tú me guías. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque yo iba a tomar esta decisión y el Espíritu Santo me guió para que tomara una decisión correcta. Eso es lo que Dios está esperando de hombres y mujeres, que esté fundamentada su fe en el poder de Dios, que sea la gloria de Dios la que esté guiando la vida del creyente en este tiempo, que sea el Espíritu Santo operando en las vidas, porque cuando el hombre no tiene esa experiencia en la presencia de Dios, entonces van a haber circunstancias en las cuales no va a poder encontrar una salida, porque va a la lista de los preceptos y no va a encontrar uno que se acomode a la situación que pueda estar viviendo. Pero si depende del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, te va a guiar, te va a orientar, te va a decir lo que tienes que hacer y se va a manifestar en ti, al escuchar la voz del Espíritu Santo, una unción poderosa, se va a manifestar una gloria de Dios, de tal manera que esa fe se va a disparar y usted va a alcanzar los planes
los objetivos, lo que Dios quiere para su vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a llevar una vida victoriosa. Lastimosamente, todas las personas que tienen un camino pues fundamentado en conceptos humanos son personas que van a fracasar. Tarde que temprano el fracaso va a venir a sus vidas cuando se encuentren en una situación que no van a encontrar dentro de todos los argumentos que tienen, dentro de toda la lista de los conceptos, uno que se acomode a lo que pueda estar viviendo y experimentando. Pero aquella persona que vive día a día en la presencia del Espíritu Santo, el Señor le va a dar la salida. Dios te va a dar la salida cuando tú tengas una dependencia del Espíritu Santo. Pero si tú dependes del concepto de los hombres, si tú dependes de los argumentos humanos, si usted depende de una lista de qué hacer y qué no hacer, tarde que temprano te vas a chocar con una situación que se va a salir de tus manos. Ahí es cuando tenemos que doblegar nuestra vida, inclinar nuestro corazón a Dios y decirle al Espíritu Santo que nos guíe. Necesitamos reconocer que esta fe nuestra no puede estar fundamentada en sabiduría humana. Tiene que estar fundamentada en el poder de Dios. Esto significa que la vida cristiana debe estar basada en el poder de Dios. Usted no puede seguir una vida cristiana de una manera humanizada. Usted tiene que vivir una vida cristiana fundamentada en la vida espiritual bajo el poder de Dios. Cuando usted lleva una vida que esté acorde al poder del Espíritu Santo, será una vida victoriosa. Lastimosamente hay muchas personas que llevan una vida cristiana sujeta a conceptos, a preceptos, a argumentos, y Dios necesita romper esos esquemas. El Espíritu Santo quiere romper esas ataduras mentales porque se convierten en unos argumentos tan fuertes que no le dan cabida para que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Así que en esta tarde pues damos gracias al Señor. Esperemos que hoy esta palabra haya hablado profundamente a su vida y usted pueda entender lo que Dios tiene con usted. Así que yo quiero, para terminar, que usted mire pues lo que la palabra de Dios nos habla en esta hora. ¿Tu fe está fundada en la sabiduría de los hombres o en el poder de Dios? Entonces la pregunta, ¿en qué está fundamentada tu fe? ¿En sabiduría humana o en el poder de Dios? Si es en el poder de Dios, entonces tiene que demostrarse con señales, prodigios y maravillas. Tiene que haber una intervención del cielo en tu quehacer diario, en las manifestaciones de tu vida personal. Dios tiene que estar allí. Dios tiene que dar evidencia que Él es tu Dios, que Él es poderoso, que Él te ayuda. En los momentos de dificultad vas a ver la mano de Dios. En momentos de dureza económica, ahí va a estar la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tu fe va a estar fundamentada en el poder de Dios. Tu fe va a estar fundamentada en esa verdad poderosa de Dios. Así que quiero que hoy, a través de esta reflexión, usted pueda entender que Dios tiene un propósito grande con su vida, que es necesario escapar de esa vida religiosa, de esa vida árida, seca, y pueda tener el fundamento en raíces profundas, en una comunión con el Espíritu Santo, donde la gloria de Dios llene tu vida. No desperdicies tu vida espiritual llevando un evangelio falso, vano, que no tiene peso. El evangelio que hoy muchas personas en este tiempo, y me duele decirlo, que hay un sinnúmero de cristianos que llevan un evangelio demasiado liviano, que no tienen peso de gloria en sus vidas. Ese evangelio, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, flaquea.
porque no hay peso de gloria en sus vidas, porque no hay un fundamento en el poder de Dios en su vida. Entonces, porque el reino de los cielos es poder, porque el camino del Señor es poder de Dios. Entonces no podemos decir llevamos una vida cristiana agradable a Dios en la ausencia del poder de Dios, porque eso no existe. Si usted es un creyente verdadero, tiene que entender que el poder de Dios debe estar en su vida de una manera profunda y haber una manifestación de ese poder de Dios en su vida. No hay otra forma de mostrar un evangelio real. Y es triste ver cómo hay cientos de cristianos que nosotros vemos un evangelio que no tiene sustancia, que no tiene peso, un evangelio superfluo, un evangelio liviano, un evangelio que no tiene el fundamento en el poder de la palabra de Dios, sino son palabras ideales, personas que se dicen creyentes, pero llevan una vida doble, una vida de inmundicia, una vida de fornicaciones, una vida de mentira, una vida de engaño, de falsedad, una vida vana, una vida fundamentada en cosas que no tienen sentido en sus vidas. Usted como creyente no puede llevar una vida vana. Dios te va a pesar a ti. Y lastimosamente hay personas que van a ser pesadas por Dios y no van a tener peso de gloria en sus vidas, porque todo el tiempo llevaron un evangelio vacío, un evangelio sin contundencia espiritual, un evangelio sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, que les llene, que les sature, que ellos puedan declarar la gloria y el poder de Dios en su vida. No siga con ese evangelio hueco y vacío. Llénese del poder de Dios, llénese de la gloria de Dios. Deje que el Espíritu Santo sature, llene su vida de una manera poderosa, que la gloria de Dios se manifieste en usted y sea instrumento en las manos del Señor para hacer prodigios, milagros, para que la gente crea que hay un Dios real. Porque cuando los apóstoles fueron a dar testimonio de que Cristo había resucitado, lo hicieron con el poder de Dios. Ellos lo hicieron dando evidencia de que Jesús está vivo. Y la única evidencia de que Jesús vive a través de sus señales, sus prodigios, sus milagros. Entonces, demos testimonio de ese Dios verdadero, llevando una vida en rectitud, en obediencia. Si usted dice soy cristiano y todavía lleva una vida de mentira y de engaño, su religión no es verdadera. Usted necesita dar evidencia que Dios se revela en su vida, llevando una vida transformada, cambiada. Que cuando la gente te vea, te diga, ese hombre tiene a Dios en su vida. Que cuando la gente te escucha, puede decir, ese hombre cuando habla, se siente que la palabra de Dios está en su vida, que la gloria de Dios está en él, que el Espíritu Santo está respaldando su vida. Es lo que el mundo necesita en este tiempo. Hay mucha gente en este tiempo que está tratando de llevar un evangelio pero vacío, convenciendo a las personas de una religión la cual no viven, la cual no están experimentando el poder de Dios en ellos. Necesitamos dar evidencia al mundo de un Dios poderoso, de un Dios que puede cambiar, de un Dios que puede sanar una vida, de un Dios que puede librar de la cautividad, de la muerte a una persona, del Dios que puede hacer un milagro financiero en tu vida, del Dios que puede transformar la vida de una persona, que puede sacar a alguien de la depresión, de la angustia, de la droga, que lo puede sacar de un estado de postración. Ese es el Dios que hay que anunciar en este tiempo. Es el Dios que la gente necesita saber. Es ese Dios maravilloso que quiere fluir a través de usted, pero usted necesita apartarse y dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida, que sea la gloria de Dios fluyendo, que sea el Espíritu Santo hablando a través de su boca y no impedir que el Espíritu Santo use su boca para hablar. Es necesario que usted deponga su ego, su yo,
que usted ponga el pecado en su vida, la rebelión, la desobediencia, eche a un lado la ira, el enojo de su vida, eche a un lado el pecado de su vida y permita que el Espíritu Santo pueda fluir en su vida, que Dios pueda tocar las almas, las vidas, para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Así que hoy pues damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso, especial, y pues declaramos que Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante. Dios le guarde, Dios le bendiga.